¿Qué les viene a la mente cuando oyen membresía? Estoy seguro que la mayoría piensan en una tienda exclusiva, en algún club o asociación, algún gimnasio o algún lugar a donde les dan acceso de ir a practicar algún deporte. Y por lo general adquirimos esas membresías pagando una cantidad de dinero y firmando un contrato. Y nos comprometemos a cumplir las condiciones estipuladas en el contrato. Y evaluamos nuestra permanencia como miembros desde la perspectiva de un consumidor. Si me dan lo que espero, pues continúo ahí siendo miembro y pagando la cuota. Si no me cumplen lo que espero y si no me dan lo que yo exijo, pues simplemente cancelo mi membresía. Por desgracia, así es como muchísimos creyentes ven o consideran su membresía en la iglesia como simples consumidores. Pero hoy vamos a ver que nuestra membresía en la iglesia de Jesucristo, la cual se vive perteneciendo a una iglesia como esta, participando, no nada más viniendo los domingos, es algo completamente diferente, infinitamente mejor, superior que cualquier membresía que este mundo nos ofrezca. Pues nuestra membresía en la iglesia es un privilegio divino que se nos concedió solo por gracia. Y es una membresía de pacto, no de contrato. Así que vamos a ver 3 cosas de esta membresía. La primera es el origen de nuestra membresía. ¿De dónde viene? ¿Cómo es que llegamos a ser miembros de la iglesia de Jesucristo? Pues para empezar a apreciar la gran diferencia entre esta membresía y cualquier otra, lo primero que nos debe quedar claros es que el haber llegado a ser miembros de la iglesia de Cristo es un don de Dios, es algo que ninguno de nosotros hubiéramos podido obtener por nosotros mismos, pues no se puede comprar ni con todo el oro del mundo. Nuestra calidad de miembros de la iglesia es resultado de un milagro de Dios, de una iniciativa de Dios, de la gracia, del amor, del poder y de la compasión de Dios para con ustedes y para conmigo, que éramos sus enemigos y que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es algo que tiene su origen en una maravillosa promesa que está en Jeremías capítulo 31. Abran por favor su Biblia, aquí va a estar arriba, pero abran su Biblia para que la lean junto conmigo. De aquí surge, de aquí nace nuestra membresía en la iglesia de Jesucristo. Jeremías 31, empezando en el versículo 31, dice: He aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Nuestra membresía es de pacto porque nace de la promesa de este nuevo pacto que Dios habría de establecer con su pueblo, pero también del cumplimiento glorioso de esa promesa por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el mediador de este nuevo pacto. En Mateo 26, versículos 27 y 28, el Señor mismo anuncia este nuevo pacto solo unas cuantas horas de cumplirlo cabalmente en la cruz. Dice así: y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo: bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto,
que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Nuestra membresía en la iglesia, nuestra incorporación al cuerpo de Cristo, nuestra adopción en la familia de Dios fue hecha posible porque Cristo ya derramó su sangre del nuevo pacto y a ustedes y a mí nos concedió la gracia para ser salvos, para ser perdonados por medio del arrepentimiento y la fe en su sangre, como dice Pablo en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. De ahí brota nuestra membresía en la iglesia de Jesucristo. Ser miembros de su iglesia es algo mucho más grandioso que simplemente asistir los domingos, o dar el diezmo, o cantarle cantos, o participar en un grupo de casa y seguir haciéndolo mientras se cumplan mis expectativas. No, hermanos, no es eso. Es mucho más que eso. Es un fruto del cumplimiento glorioso en tu propia vida, de lo que acabamos de leer, de la promesa del nuevo pacto que acabamos de leer en Jeremías. Por ese pacto, porque Cristo ya lo cumplió, tú y yo, sin merecerlo, ahora hemos sido hechos su pueblo. Y no nada más hechos su pueblo, hemos sido perdonados de todo pecado y no se va a acordar jamás de nuestra maldad. Por ese pacto, ahora conocemos al Padre y no lo conocemos como el juez que nos juzgará algún día. Ahora lo conocemos como nuestro Padre amoroso, porque somos sus hijos. Estas son las maravillosas promesas que hacen posible que tú y yo seamos miembros de la iglesia de Jesucristo. Y nunca debemos separarlas del privilegio que implica, del privilegio que conlleva. Hebreos 9:15 lo resume de esta manera. Dice, y por eso Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, o sea, cuando estábamos bajo la ley, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. De aquí brota, de aquí surge, porque Cristo hizo esto, porque el Padre lo envió a morir y derramar su sangre para que se cumpliera lo que había anunciado por boca de Jeremías y de Ezequiel. Por eso tú y yo ahora estamos en el cuerpo de Cristo, como miembros de su iglesia. De estas preciosas realidades se origina nuestra calidad de miembros. Así que nunca consideren, nunca pongan esta membresía junto con las demás membresías que ofrece este mundo, ni aún en primer lugar, porque no pertenece a esa categoría. Esta membresía es algo glorioso, es algo eterno, es algo divino que se nos concedió por medio de una sangre pura, por medio de una vida perfecta que quiso morir en una cruz. ¿Cómo estás viendo tú? ¿Cómo estás evaluando o cómo aprecias tu membresía en la iglesia? Tu calidad de miembro del cuerpo de Cristo. Tengamos siempre presente que por nuestras propias habilidades o recursos, nosotros jamás hubiéramos podido lograr o comprar esta membresía. Le costó a Cristo su sangre. Así que no la evaluemos, no la consideremos, no la veamos como simples consumidores. Ese es el origen de nuestra membresía. Ahora vamos a ver las implicaciones y algunos propósitos de esa membresía. La primera implicación, y que ya lo mencioné, es que es un pacto, no es un contrato. Nuestra calidad de miembros del cuerpo de Cristo y de una iglesia local, porque es en una iglesia local donde se vive esta membresía. No se puede decir nada más, pues yo ya me entregué a Cristo, ya nací de nuevo, ya me arrepentí, puse mi fe en Él y no necesito ir a una iglesia para ser miembro de su cuerpo. No.
se vive perteneciendo y comprometiéndose a una iglesia a la que Cristo te lleve. Y nuestra membresía ahí no depende de que esa iglesia cumpla ciertas condiciones para que tú sigas asistiendo. Pues lo que nos hace miembros no es un contrato, es la sangre preciosa de Cristo que derramó en la cruz para cumplir el nuevo pacto. Y por eso hemos sido hechos miembros de su cuerpo, hemos sido redimidos y perdonados y ahora somos su pueblo. Y así como un esposo no puede quebrantar su pacto matrimonial con su esposa porque dice, es que ella ya no me cumple, ya no se porta igual, o ya no es como yo quería, ya no está en el nivel que yo siempre anhelé antes de casarme. Pues eso es totalmente irrelevante, no depende de eso para que él siga siendo fiel a sus votos matrimoniales. Lo mismo se aplica a nuestra membresía en la iglesia. Claro, puede haber casos extraordinarios, puede haber excepciones. Si alguien es miembro de una iglesia y en esa iglesia dejan de predicar el evangelio de Jesucristo y empiezan a enseñar un evangelio falso, pues claro, ese es un caso extremo. O si en un matrimonio uno de los cónyuges es infiel, eso también es un caso extremo. Pero fuera de esos casos extremos, nosotros no podemos hacer que nuestra membresía dependa de que me gusta cómo se hacen las cosas en mi iglesia, en la iglesia en la que Cristo mismo me colocó y me dijo que ahí me comprometa. Me gusta la alabanza, me gusta cómo predican, o me gustan los grupos de casa o los grupos de niños o lo que sea. No depende de si nos gusta o no. Depende del pacto que Él hizo, por el cual te rescató, te limpió, te lavó y te hizo parte de Él. Ahora eres parte de su cuerpo y te integra a ese cuerpo. Y esta iglesia es una expresión local de su cuerpo, por lo que Cristo hizo y por lo que Él espera de mí. Aquí estamos, hermanos. Y también somos miembros los unos de los otros. Así dice la Biblia. ¿Saben por qué? Porque no nada más Él nos perdona, nos limpia, nos salva, nos redime, nos justifica, nos reconcilia y nos hace parte de su iglesia. No, somos parte de su cuerpo. Pero si tú eres parte del mismo cuerpo del que yo soy parte, entonces tú eres parte mía y yo soy parte tuya. ¿Por qué? Porque estamos en el mismo cuerpo. El que piensa andar cambiando de iglesia en iglesia o andar buscando la que más le llene el ojo de acuerdo a sus preferencias personales o motivos egoístas, ese no es un miembro. Y lo digo con todo respeto, es un consumidor. Y no ha entendido que la prioridad de un miembro es servir a Cristo y a los demás miembros, buscando siempre la edificación de la iglesia y el avance del reino de Cristo. Nuestra membresía nace del pacto, pero es un pacto de unión entre los miembros, el cristiano, cada cristiano, y la iglesia local en la que Dios lo coloca. Y ese pacto de unión entre un cristiano y una iglesia local incluye afirmación, incluye supervisión, incluye sumisión. Porque la iglesia pacta afirmar y pastorear y cuidar al cristiano. Y el cristiano pacta someterse al cuidado y liderazgo de la iglesia, porque fue establecido por Cristo mismo. Esa es la primera implicación. La segunda es que nuestra membresía es indispensable, no es opcional. Así como la conexión de cada miembro de nuestro cuerpo es imprescindible para que el cuerpo crezca y funcione como tal, así también nuestra pertenencia y participación activa en una iglesia local es absolutamente vital para que se cumplan los propósitos que Cristo tiene para ti, para ti, para ti y para mí.
En Efesios 4, versículos 15 y 16, Pablo nos lo dice de esta manera, dice, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado, escuchen, de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. ¿El funcionamiento de quién? De cada miembro. Tú eres necesario para que funcione bien esta iglesia. Cada uno de nosotros tiene una parte que contribuir. Solo así vamos a crecer y cumplir la misión que Él nos ha encomendado. Nuestra membresía es nuestra conexión vital al cuerpo. Y así como ninguno de ustedes le haría caso a un pie o a un dedo o a una mano que le dijera, córtame, ya no me gustó el resto del cuerpo. Pues eso es absurdo. Así tampoco un miembro de la iglesia de Cristo puede decir, yo ya no quiero ser parte, ya no quiero ser miembro y participar. Es vital que esté conectado y participe, porque de ahí viene el crecimiento y la madurez y la vida que Cristo nos comunica a través de su iglesia. Implicación número 3. Además de que nuestra membresía es un pacto, no un contrato, y es indispensable, no es opcional, también es permanente, no es temporal. Nuestra membresía en la iglesia o en la familia de Dios, escuchen esto, es más permanente aún que nuestros lazos sanguíneos con nuestros seres queridos o que nuestros lazos matrimoniales con nuestro cónyuge. ¿Saben por qué? Porque nuestra membresía en la iglesia va a continuar aún después de nuestra muerte. Y nuestros lazos sanguíneos y matrimoniales van a terminar con la muerte. Nuestra membresía es permanente y es algo que nada ni nadie puede cancelar o dar por terminada, pues el pacto que la originó también es permanente, es eterno. De hecho, en Hebreos 13:20 dice, y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno. Nunca vean su membresía aquí como temporal, como contingente a que me siga gustando, o a ver cómo se portan los pastores. Ahora que se fue el pastor Ricky, a ver cómo nos va. No depende de eso. Depende de que Cristo nos colocó aquí como un privilegio, como un acto de amor que voy a mencionar ahorita, ¿verdad? Así que más vale que aprendamos a amarnos, hermanos, a tolerarnos, a apreciarnos, pues vamos para largo. Y es bonito, y estoy seguro que muchos de ustedes se emocionan. ¡Qué padre, pastor, que me dice eso! Vamos para largo aquí. ¡Qué bueno! Porque aquí hay gente que quiero mucho, mis mejores amigos, mis hermanos más queridos, aquí están. ¡Qué padre que vamos para largo! Pero también están algunos otros, hermano, que tal vez no amas tanto y que Dios los puso aquí y ahí en tu grupo de casa para que aprendas a amarlos, a perdonarlos, a apreciarlos, a valorarlos, porque también ellos son parte de Cristo, así como tú y como yo. Así que nuestra membresía es permanente, no es temporal. No quiere decir que nadie se va a poder ir ya jamás de la iglesia. No estoy diciendo esto. Si alguno se va algún día, es porque el mediador del pacto, la cabeza del cuerpo, que es Cristo, le indica que lo quiere colocar ahora en otra parte de su cuerpo. Pero fuera de eso, no hay razón para andarnos cambiando. Implicación número 4. Nuestra membresía en el cuerpo nace y permanece por amor. Al igual que una relación matrimonial, ¿verdad? La cual es producto pues del amor entre dos personas. Nuestra unión con Cristo y su iglesia
nace y se sostiene. ¿Saben por qué? En primer lugar, pues por el amor que Dios decidió brindarnos y derramar sobre nosotros, y que dio lugar a la promesa del nuevo pacto, por el cual ahora somos miembros de esta iglesia. Y fíjense qué interesante, en el mismo capítulo donde el Señor anunció el nuevo pacto que acabamos de leer ahorita en Jeremías 31, en los primeros versículos de ese capítulo, Dios nos da un vislumbre, nos muestra, nos revela algo, nos revela un poco de la motivación que había en su corazón para anunciar esa promesa del nuevo pacto. ¿Por qué quiso Él darnos gracia, extendernos misericordia, perdonar nuestro pecado, hacernos parte de su pueblo, la cual es su iglesia? ¿Por qué? Vamos a ver ahí en Jeremías 31, versículos 1 al 3. En aquel tiempo, declara el Señor, yo seré el Dios de todas las familias de Israel, y ellos serán mi pueblo. Pero vean, ¿qué más dice? Así dice el Señor: ha hallado gracia en el desierto el pueblo que escapó de la espada, Israel, cuando iba en busca de su reposo. Y aunque aquí está hablando de Israel, todos nos podemos identificar con esa búsqueda de reposo, porque todos andábamos igual de perdidos que Israel. Desde lejos el Señor se le apareció diciendo: con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia. Por eso hace su pacto, por eso cumple su pacto, por eso nos hace parte de ese pacto, beneficiarios y partícipes de ese pacto maravilloso, por amor y misericordia. Y es ese gran amor con que nos amó lo que nos motiva a amarlo a Él y a su iglesia. Porque no lo puedes amar a Él sin amar a su iglesia. Es ese gran amor el que nos motiva a ser obedientes a su palabra, fieles a su iglesia. Segunda de Corintios 5, 14 y 15 lo expresa de esta manera: el amor de Cristo nos apremia, nos impulsa, nos estimula, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos. Por consiguiente, todos murieron. Y por todos murió, ¿para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y una parte fundamental de vivir para Él es amar a su iglesia, la cual es su cuerpo, servir en su iglesia, ser fieles a su iglesia, someternos a la autoridad de su iglesia, crecer como discípulos a través de nuestra participación activa y entusiasta en la vida de su iglesia. Siempre que pensemos o que tengamos contacto con la iglesia, recordemos el gran amor que la originó y que tuvo a bien atraernos a nosotros también con misericordia. Ese amor siempre será suficiente para motivarnos a ser miembros fieles, que aman, que sirven, que participan, que protegen, que sostienen su iglesia. Qué privilegio tenemos, hermanos. Esas son las implicaciones más importantes, pero ahora les voy a mencionar dos propósitos de esta membresía de pacto. El primero es que nuestra membresía de pacto nos identifica como el pueblo de Dios. Dios siempre se ha identificado a sí mismo de una manera pública, con su pueblo por medio de pactos. Así fue el caso en el Antiguo Testamento y no es necesario que les dé ejemplos. Pero también en el Nuevo Testamento Dios ha querido identificar a un pueblo consigo mismo por medio del nuevo pacto. Ya vimos que Jeremías 31 dice: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y lo repite en Ezequiel 36, no lo abran. Y ahí se refiere a su pueblo del nuevo pacto. Y en Hebreos 8:10
tampoco lo abran. Ahí se repite la promesa del nuevo pacto, pero ¿saben ahora cómo? Desde el punto de vista de que ya se cumplió. Hebreos es parte del Nuevo Testamento y nosotros somos parte de ese pueblo, el pueblo de Dios del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. Y ese pueblo se identifica con Dios al estar unidos a Cristo, en quien habita la plenitud de la deidad. Y pongan atención a esto, hermanos, es muy importante. Tan profunda es la manera en la que Cristo se identifica con su pueblo, con su iglesia, que cuando Pablo todavía no era convertido y odiaba a los cristianos y se empeñaba en atacarlos, en hacerles daño, en perseguirlos, y fue a pedir cartas a los sumos sacerdotes en Jerusalén porque no se llenaba con encarcelar a todos los cristianos de Jerusalén. Tenía que buscarlos en cualquier otra ciudad y encarcelarlos también. Fue y les pidió cartas, se las dieron para tener la autorización de perseguirlos en Damasco. Y cuando Pablo iba camino a Damasco, la Biblia dice, respirando amenazas y muerte, ¿quién creen que se le aparece? El Cristo resucitado. ¿Y saben qué le dice? Le pregunta algo. Y no le pregunta, Pablo, ¿qué te pasa? ¿Por qué odias tanto a mi pueblo? ¿Por qué tanta furia contra mi iglesia? ¿Por qué? No, les dice Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué se identifica así con su pueblo? Las implicaciones de esto son formidables. ¿Por qué dice, por qué me andas persiguiendo a mí, atacando a mí, queriéndome hacer daño a mí? Pablo ni lo conocía. ¿Saben por qué? Porque atacar a su iglesia, perseguir a su iglesia, hacerle daño a su iglesia, es hacérselo a él. Así de profunda y de absoluta es la identificación de Cristo contigo y conmigo. A todos nos encanta, y desde niños a todos nos ha encantado tener personas que nos defiendan, ¿verdad? Y los que eran los menores de muchos hermanos siempre andaban como siendo un poco abusones porque sabían que si hacían algo, pues sus hermanos los iban a defender. O los que tenían amigos karatecas o amigos judocas, o todos querían tener el grandote que los defendiera. Bueno, nosotros tenemos al Rey de Reyes, al creador del universo, que no solo nos defiende, sino que dice que cuando le hacen algo a mí, es como si se lo hicieran a él. Así nos identifica a Cristo. Y esto nos debe traer sobriedad, ¿saben? ¿En qué áreas? Cuando murmuramos de los hermanos aquí en la iglesia. Cuando chismeamos o calumniamos a un hermano. Porque estás calumniando a Cristo. Estás chismeando de Cristo. Estás juzgando a Cristo. Por todo esto no debe sorprendernos que en casi todos los libros del Nuevo Testamento empiezan con una referencia a la identificación de los receptores de ese libro con Dios, porque a Dios le place identificarse con su pueblo. Romanos 1:7 empieza así: a todos los amados, ¿de quién? De Dios, que están en Roma. Primera de Corintios 1:2 dice, a la iglesia de Dios, que está en Corinto. Judas 1 dice, a los llamados amados en Dios, Padre, y guardados para Jesucristo. En este mundo, hermanos, es aquí en la iglesia local donde Dios decide identificar a un pueblo consigo mismo. Nosotros somos su pueblo, no los que andan ahorita jugando golf, ni siquiera los que andan pintando una colonia o haciendo una buena obra de caridad. Su pueblo somos nosotros, los que nos congregamos por el pacto que Él hizo y que nosotros también asumimos. Y por eso integrarse a una iglesia local es algo muy serio, es algo muy trascendental. Significa entrar a algo así como un matrimonio entre Cristo y su pueblo y ser adoptados en la familia de Dios. Significa que nuestra identidad
escuchen esto, nuestra identidad, nuestras más importantes relaciones y nuestras más profundas influencias por el resto de nuestra vida, de aquí van a emanar los cambios más significativos en tu vida. Dios los va a producir a través de esta congregación, de lo que aquí te va a depositar y a enseñar y a traer y a alentar y a corregir y a ayudar. La iglesia es la asamblea en la que tú y yo nos identificamos con el pueblo de Dios, el pueblo al que Él le ha dado su nombre. Dios ya no habita en un templo de piedra y de madera, ahora habita en templos de cuerpos y espíritus. Y es aquí en la vida de la iglesia donde vivimos esa realidad de su presencia entre nosotros. Para eso hizo ese pacto también y para eso espera que respondamos a Él, para identificarse con nosotros por siempre. Y un propósito más que quiero mencionar: nuestro pacto de membresía nos distingue del resto del mundo. También esto lo vemos en el Antiguo Testamento. Dios siempre distingue y aparta públicamente a su pueblo de todas las demás naciones. ¿Saben cómo? Por medio de pactos también. A través del pacto con Abraham les ordenó a todos los varones circuncidarse. Eran el único pueblo que hacía eso. Eso los distinguía. A través del pacto con Moisés le ordena a su pueblo muchas cosas, pero entre ellas le ordena que guarden el día de reposo. Eso los distinguía. Todos los demás pueblos no guardaban ningún día. Y Dios también desea que su pueblo del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, sea distinto del resto del mundo. El llamado a que la iglesia sea distinta permea cada libro del Nuevo Testamento. Les voy a dar algunos ejemplos. En Mateo 5, 13 al 17, no lo lean, dice, Jesús les dice a sus seguidores: sean la luz del mundo y la sal de la tierra, distintos a los demás. En Juan dice que Él y el Padre harán morada con todo aquel que guarde su palabra. Juan 14, 23. Él no va a habitar en toda persona, va a habitar en aquellos que guardan su palabra. ¿Por qué? Porque hizo pacto con ellos y ellos respondieron a su pacto. En Hechos es muy clara la línea que divide a los que han sido llenos del Espíritu de los que no han sido llenos del Espíritu. Él distingue a su pueblo con la llenura del Espíritu. En 1 Corintios, Pablo les hace una pregunta retórica. ¿No sabéis que sois templo de Dios? 1 Corintios 3, 16 y 17b, este sí va a estar aquí arriba. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Y enseguida responde: porque el templo de Dios es santo y eso es lo que ustedes son. Nos distingue. Y ya hablamos de esto a fondo en nuestra serie sobre la santidad. Y así podríamos seguirle con cada libro del Nuevo Testamento. Por lo tanto, no nos debe sorprender que Dios le da el mismo mandamiento que le dio al pueblo del antiguo pacto, también a su pueblo del nuevo pacto. Sed santos. Primera de Pedro 1:16. Sed santos, porque yo soy santo. Eso nos distingue del resto del mundo. ¿Y saben cuál es el principal instrumento santificador que Dios le ha concedido a su pueblo? Su pueblo mismo, su iglesia. Por eso nuestra membresía, nuestra participación es vital, es crucial. Y no solo en las áreas o en las cosas o en las actividades que me gustan o que se me acomodan. No, Dios nos llama a participar en toda la vida de la iglesia para nuestro crecimiento en santidad, para vivir vidas separadas del mundo y consagradas a Él. ¿Y saben por qué? En ninguna otra parte o en ningún otro lugar o en ninguna otra asamblea o grupo vamos a crecer y a obtener y a madurar como en la iglesia. Porque a la iglesia
Dios le concede lo que no le concede a ningún otro grupo, aun si hay algunos cristianos que se reúnan de vez en cuando. Fíjense lo que nos concede aquí en la iglesia: la variedad de dones y talentos para nuestra edificación. Si tú dijeras, pues yo no voy a ir a la iglesia, ¿por qué? Porque mi esposa canta muy bien, entonces ahí tengo ya la alabanza en la casa. No voy a ir a la iglesia porque yo soy muy bueno para predicar y enseñar, yo les voy a dar el sermón. No voy a ir a la iglesia porque mi hijo mayor es muy bueno para enseñar niños y él va a enseñar a mis niños chiquitos. No voy a ir a la iglesia porque los libros que ahí venden ya los tengo todos yo en mi biblioteca y ya los estoy leyendo. ¿Cuántos dones puedes acumular aún en una familia de 6, 8, 10? Ni en la familia de mi querida esposa, que eran 15. Estaban todos los dones que Dios concede aquí a su iglesia. La multitud de consejo y sabiduría que Dios nos ofrece aquí. El amor, el cuidado, el apoyo que nos brinda, la comunión y la convivencia con otros miembros y todo lo que de ellos se deriva. ¿Por qué? Porque en tu casa nunca vas a tener los conflictos y las tensiones y los malentendidos que aquí vas a tener, y en tu casa nunca vas a aprender a perdonar como Dios quiere que lo aprendas aquí, para crecer en nuestro carácter y nuestra semejanza a Cristo. Y por encima de todos, hermanos, ¿saben por qué la iglesia es vital y crucial? Y nuestra membresía tan importante, porque la presencia manifiesta de Dios solo se la concede a su pueblo. Dios habita entre las alabanzas de su pueblo. Y aunque tú puedes experimentar la presencia de Dios ahí en tu casa, si eres muy piadoso y oras y ayunas, nunca la vas a experimentar igual que aquí, porque este es el cuerpo de Cristo, donde Él se manifiesta de una manera especial y única. Por todo esto, ¿saben con qué batallamos mucho los pastores? Con entender a personas que dicen ser discípulos de Jesucristo y que no se congregan, que dicen amarlo y seguirlo y que no le dan importancia a su membresía y a su participación activa en la iglesia local. ¿No se dan cuenta esas personas que es imposible crecer y dar fruto como discípulos sin ser miembros fieles y comprometidos con la iglesia, sin estar conectados al cuerpo? Cuando una persona piensa así, que no necesita ser miembro y hacer ese pacto, es como si alguien quisiera ser enano toda su vida. Y yo no he conocido a nadie, ni siquiera a los niños que les encanta ir a verlos al circo, que cuando les pregunto, ¿quieres ser enano? No, nadie quiere. ¿Por qué nadie quiere ser enano? A lo mejor tiene algunas ventajas, ¿verdad? Estaríamos menos en ropa, se usa muy poquita tela. Pero Dios no nos hizo para ser enanos espirituales. Dios no nos hizo para quedarnos estancados en la inmadurez, y en la falta de dominio propio, y en el egoísmo, y en la lujuria, y en cualquier otra cosa. Dios nos hizo para crecer y avanzar y madurar y reflejarlo cada vez más a Él y alcanzar a otros con su amor y su evangelio. ¿Y saben cuál es una de las oportunidades más cotidianas que nos da Dios para demostrarle al mundo que somos diferentes, que Dios nos ha apartado, que Dios nos ha distinguido del resto del mundo? Pues es cuando cualquier amigo o conocido nos invita a algún evento el domingo en la mañana. Fíjense cómo nuestra membresía fiel, ¿y por qué enfatizo nuestra membresía fiel? Porque si somos miembros fieles, no vamos a faltar los domingos. Vamos a venir a encontrarnos con nuestro Rey, con nuestro Padre eterno, juntarnos con nuestros hermanos del cuerpo. Y cuando alguien invita a un miembro fiel
a asistir a cualquier otro evento en domingo por la mañana, el miembro fiel tiene la oportunidad de dar testimonio de que su domingo en la mañana no es de él, no le corresponde a él, le pertenece a Cristo. Y toda su vida, pero el domingo en la mañana es una expresión especial, una expresión particular de nuestra entrega a Cristo, nuestra membresía a su cuerpo, nuestra fidelidad a su palabra. Y cuando nos inviten a quedarnos a ver el juego de la selección, no hay que decirles no, porque ya sabemos que va a perder. No, no le digan eso. Díganles, no, porque voy a reunirme con mi familia. A todos les encanta reunirse con su familia los domingos en la tarde. Ir a ver a sus papás, los que tienen el privilegio de tener a sus papás aquí, aprovéchenlo y bendigan a su papá con su visita y su presencia. Pero el domingo en la mañana es para reunirnos con nuestro Padre eterno y con nuestros hermanos y hermanas, con nuestra familia en Cristo. Y les podemos decir al que nos invite, gracias, pero tengo algo maravilloso que no me lo puedo perder por nada. Voy a reunirme con mi Padre eterno y con mi Redentor y con mis hermanos en la fe. Y no se los digas así, ¿verdad? No les digas, voy a la asamblea de los redimidos por la sangre del nuevo pacto. No, porque si les dices eso te van a decir, ¿y qué les dan de fumar ahí? No les digas así. Contéstales sin vocabulario religioso, de una manera clara y sencilla. Voy a alabar a mi Dios eterno, al que me perdonó y derramó su sangre por mí, al que me cambió la vida. Voy a conocerlo más y a que Él me siga transformando para ser mejor padre, mejor esposo, mejor ciudadano, mejor trabajador. Eso sí se los podemos contestar y les va a parar las orejas. Ah, caray, ¿por qué insiste en ir los domingos en la mañana a alabar y a escuchar a su Padre eterno? Son oportunidades que Dios nos va a dar. Ahora vamos a ver los compromisos de nuestra membresía. Así como nuestra membresía en una iglesia local en particular tiene ciertas implicaciones y propósitos, también es necesario que incluya ciertos compromisos específicos. ¿Saben para qué? Para que las implicaciones se puedan demostrar y los propósitos se puedan cumplir. Y a continuación les voy a enumerar y a comentar brevemente los compromisos que contiene el pacto de membresía de esta Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez. Y que algunos miembros, algunos de ustedes ya los han asumido durante la entrevista pastoral que tuvieron con nosotros antes de ser presentados aquí como nuevos miembros. Y eventualmente todos los que hemos sido llamados a ser miembros de este cuerpo vamos a asumir estos compromisos como parte de nuestro pacto con la iglesia. Nuestro pacto de membresía dice lo siguiente y va a estar ahí en la pantalla. No necesitan tomar notas. Ahí va a estar y también al final les voy a pedir que recojan una copia de la mesa de administración y se la lleven para que la mediten, la analicen y estén orando a la luz de este mensaje. Pacto de membresía dice, como una persona que ha escuchado las buenas nuevas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y que por la gracia de Dios ha respondido en arrepentimiento y fe, solicito de manera libre integrarme como miembro a la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez, creyendo que es la voluntad de Dios que me agregue a este cuerpo de creyentes para que unidos llevemos a cabo su misión de proclamar el Evangelio y hacer discípulos para la gloria de Dios. Lo primero que deben notar aquí es que la participación, la membresía, el compromiso es libre. Nosotros no vamos a forzar, a obligar a nadie, ni vamos a andar buscando a los que no lo asumen el pacto y los compromisos para cerrarles la puerta. No, no vamos a hacer eso. Nosotros vamos a confiar que el Señor Jesucristo, que nos llamó por su gracia,
y por amor nos va a motivar para responder a esto, porque Él es el que va a traer a sus ovejas de esta iglesia, de este rebaño, y las va a traer y van a venir con la confianza de que es la voluntad de Dios para cada uno de ellos asumir este pacto y estos compromisos. Y sigue diciendo así: como miembro de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez, deseo vivir y participar en la vida de esta iglesia como un verdadero discípulo del Señor Jesucristo, y por lo tanto me comprometo a primer compromiso: someterme al liderazgo de ancianos, pastores, a quienes el Señor les ha confiado el gobierno, el equipamiento, la edificación, la protección y el cuidado de Gracia Soberana de Ciudad Juárez. Los miembros, verdaderos miembros que por el pacto de Cristo son miembros de esta iglesia, pueden confiar en que esta sumisión es realmente a Cristo más que a nosotros, pues es Cristo quien llamó a los pastores, quien designó a los pastores, quien capacitó a los pastores de esta congregación. Número 2, asistir fiel y puntualmente a los servicios los domingos por la mañana. Ya vimos la gran importancia de nuestra participación en la vida de la iglesia para nuestro crecimiento en general, y Roberto ya habló a fondo de este tema la semana pasada, así que pueden repasar el mensaje de Roberto. Número 3, integrarme a y participar activamente en un grupo de casa. Esto se los hemos remachado por años, porque es parte integral de ser miembros del cuerpo. La iglesia no nada más es venir el domingo aquí. La iglesia es participar en todo lo que la iglesia espera de nosotros, lo que se nos trae por medio de la iglesia. Y uno de los puntos más importantes o de las actividades más cruciales es participar en el grupo de casa. ¿Saben por qué? Porque hay áreas de tu crecimiento espiritual que nunca se van a lograr viniendo los domingos nada más. Hay áreas de tu crecimiento que Cristo va a ser posible solo ahí en el grupo. Y una frase que usa Carlos continuamente es que no es opcional, es parte de nuestro pacto con la iglesia. Número 4, responder a y apoyar cualquier otra convocatoria que el liderazgo pastoral considere necesaria para cumplir la misión de la iglesia. Aquí se refiere a cursos, seminarios, retiros, catecismos, pero también proyectos de servicio a la comunidad, evangelismo, viajes misioneros, etcétera. Todo aquello a lo cual el Señor nos llame como miembros de este cuerpo. Aquí estamos asumiendo el compromiso de responder a esos llamados, porque van a contribuir al equipamiento y a la edificación de todos nosotros y a dar a conocer el Evangelio de Cristo. Número 5, servir en cualquier forma posible que contribuya a cumplir la misión de la iglesia. Esto es parte esencial del llamado que nos hace nuestro Señor Jesucristo a ser discípulos siervos. Y ya también se nos ha hablado bastante al respecto. Y quiero aprovechar para darles gracias por la manera como han respondido en general, porque hemos visto que muchos grupos de casa, muchas personas a título personal o familiar están tomando iniciativas como resultado de haber escuchado la voz de Dios que nos llamó a servir. Y están yendo a asilos, están yendo a lugares, están yendo a hospitales, están yendo a diferentes contextos para servir. Gracias, hermanos, por ser un fiel ejemplo de esto. Siguiente, abrazar, número 6, abrazar e íntegramente representar y promover la visión y valores de Gracia Soberana ante los demás, con mis palabras y con mis acciones. Esto corresponde a nuestra identificación como discípulos de Cristo y miembros de su pueblo en esta iglesia local, siendo fieles en esforzarnos
por hacer que la visión y los valores que Cristo nos está inculcando aquí se vuelvan parte de nuestra vida. No sería congruente que digamos, soy miembro de Gracia Soberana, pero mis valores y mis prioridades no son las que se enseñan en Gracia Soberana. Número 7. Humildemente me comprometo a recibir instrucción, corrección, disciplina con un entendimiento bíblico de la autoridad, de la disciplina de la iglesia y de su propósito redentor. Hermanos, tal vez este sea el compromiso más difícil de asumir en la práctica, en el día a día, porque por nuestra inclinación, todos tenemos una inclinación natural a resistir la corrección, pero es vital para nuestra mutua edificación. ¿Y saben también para qué? Para la salud de la iglesia. Número 8. Ser guardián de la iglesia velando por su bienestar e integridad. Aquí cabe aclarar que no se refiere al edificio, no se refiere al ministerio de estacionamiento, no, sino la condición espiritual de todos sus miembros, por la cual tenemos el privilegio y la responsabilidad de velar unos por otros. Lo que ocurre en la vida de todos ustedes, de cada uno de ustedes, me compete a mí, y no nomás porque soy pastor. Le compete a cada uno de ustedes lo que está ocurriendo en la vida de los demás. ¿Por qué? Porque somos miembros del mismo cuerpo y tenemos que estar velando y trayéndonos todo lo que se nos ha enseñado en las últimas semanas: aliento, ánimo, ayuda, pero también corrección, también exhortación, amonestación, etcétera. Número 9, evitar ser desleal, ya sea activamente con mis palabras y acciones o pasivamente dando oído a cualquier cosa que pueda dañar a otros miembros. Y esto es más importante de lo que pensamos. Y porque no nos percatamos de su importancia, ¿saben qué hacemos? Lo tomamos a la ligera. Recuerden la manera tan profunda y personal en la que Cristo mismo se identifica con cada uno de los que están sentados aquí ahorita y que ya son miembros de su iglesia, que ya se arrepintieron. No podemos ser desleales con ninguno de ellos porque sería ser desleal a Cristo mismo. Y número 10, ser un dador alegre, generoso y fiel en cuanto a diezmos y ofrendas para el sostenimiento de la iglesia, para la ayuda a los necesitados y para la expansión del reino de Dios por medio de la proclamación del evangelio a todas las naciones. De eso se trata nuestro dar, hermanos, de que el evangelio de Cristo avance y siga transformando vidas más allá de nuestra ciudad y de nuestra comunidad. La generosidad y la fidelidad en el dar es una de las marcas distintivas de un verdadero discípulo de Jesucristo, de un miembro de su iglesia. Esto va a brotar de nuestro corazón cuando estemos conscientes de lo que Él nos ha dado. Y termina diciendo: he leído el contenido de mi pacto como miembro de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez y lo asumo libremente. La aplicación obvia de este mensaje es que ustedes realmente lo asuman libre y gozosamente, que por amor a Cristo, porque todo brota del amor, por amor a su iglesia, ustedes quieran comprometerse con esa iglesia bajo este pacto y asumiendo estos compromisos. Y es más importante asumirlo en el corazón antes de firmar, porque a lo mejor algunos van a firmar por miedo a que les pregunten: ¿ya firmaste? No se preocupen, nadie les va a preguntar. Si alguno tiene la curiosidad o la tentación a preguntar, no pregunte, eso sería entremeterse o meterse en lo que no le corresponde. Andar de chismoso, ¿verdad? Lo importante es que esto lo apliquemos aquí. Que si Dios nos hizo
partícipes del nuevo pacto por la sangre que derramó en la cruz. Y por ese nuevo pacto nos ha hecho ahora su pueblo y nos ha perdonado todo pecado y no se va a acordar de nuestra maldad. Y ahora lo conocemos como nuestro Padre. Que eso sea lo que nos motive aquí adentro a decir, gracias Señor por el privilegio. Y claro que con todo mi corazón quiero ser un miembro fiel de tu iglesia y responder al pacto que tú hiciste primero conmigo.